crocheteras, cookie crocheteros del mundo, ¿cómo estamos? Yo otro día más, esta vez con este tutorial. Gorrito para el verano con este pequeño adorno que nos queda fantástico. Habéis visto las fotos, versátil, puede ponerse de miles de formas. Hacemos trabajo en continuo, en espiral vamos a trabajar y contaros, voy a utilizar un gancho del 4 y como 50, menos, lo que sobra de esta lana, que encima agradezco a Lana y Dedal que me la regaló con la última compra que hice y es una preciosidad. Y de esta, que es de Katia, que tiene 50% algodón y 50% acrílico, 50 gramos, 105 metros, pues vamos a gastar un ovillo entero, 50 y lo que resta de este. O sea que como unos 70 gramos, eso es todo lo que nos vamos a gastar. Se puede hacer un uso color, se pueden ir mezclando los colores como queráis. A mí me ha gustado así. Y el lacito lo mismo, me parece una monada. ¿Qué más deciros antes de empezar a ver el vídeo ya? Pues que si os gusta lo que veis, que os guste mi gorrito y os gustan otras cosas que yo voy publicando por ahí, pues suscribiros al canal, darle al like, a la campanita para que no se os pase ninguno y os llegue a vuestra casa, al correo y lo tengamos todos de primera mano. Y poco más, que nos vemos y que vamos con el vídeo, no vamos a estar perdiendo más tiempo, ¿verdad? Ahí vamos. Chao. Buen día, cookie crocheteras, cookie crocheteros. Vamos a hacer este fantástico gorrito y lo vamos a hacer con estas 100 gramos de esta lana verde que es un algodón 100%, no, 50% y 50% acrílico de Katia. Y para el otro color vamos a utilizar esta que tiene un poco de brillo, lo que le va a dar un toque diferente y muy cookie. Vamos a empezar. No vamos a tardar más. Vamos a empezar haciendo un anillo, un aro mágico. Vamos a hacer un aro mágico. Acordaros, como si fuésemos a hacer un punto, un nudo deslizado, pero no cerramos. Y ahí vamos a poner nuestro ganchito. Bien. Y a partir de ahí vamos a empezar a hacer una cadena y 7 puntos altos. Perdón, y 7 puntos bajos. La cadena no nos va a ser un punto, ¿vale? No lo vamos a considerar un punto. Y vamos a trabajar en espiral, lo que significa que vamos a necesitar un marcador de vueltas. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a cerrar nuestra vueltita. Bien, tenemos ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. Bueno, pues engancharemos en el primero de ellos para hacer un punto y un aumento. Bien. Y tenemos ya el principio de nuestra segunda vuelta hecho. Voy a marcar ahí, ¿vale? Con un marcador para saber dónde empiezan y dónde acaban nuestras vueltas. Y aquí hacemos un aumento en todos los puntos, es decir, un punto y en el mismo otro. Bien, así en todos los puntos. Es decir, si hemos empezado con 7 puntos, ahora vamos a tener 14 puntos. Me marco. Hasta el último, que es este. 1 y 2. Bien. Para la siguiente vuelta, vamos a hacer uno que no aumento y que marco. Bien. Y en el siguiente hacemos aumento. 1 y 2. Bien. Vamos a ir haciendo esto toda la vuelta. Es decir, en el siguiente no aumento y en el próximo sí. 1 y 2. Bien. Vamos a ir haciendo otra vez 7 aumentos. 1 y 2. Así toda la vuelta, ¿eh? He llegado al final de esta vuelta, acabando en aumento.
Bien. Vale, y ahora ya. Y para la siguiente, en lugar de separar el aumento por un punto, lo voy a separar por 2. Es decir, este es mi primer punto, pues sigo haciendo un punto. Lo vuelvo a marcar. En el siguiente hago un punto, es decir, 2 sin aumento. Y el tercero aumento. ¿Bien? Así voy a ir haciendo otra vez 7 aumentos en esta vuelta. Bien, entonces hacemos 1, 2 y en el siguiente aumento. 1 y 2. ¿Sí? Otra vez. 1, 2 y en el siguiente aumento. 3. Bueno, pues esto lo vamos a seguir repitiendo hasta tener... A ver, esta forma de aumentar, que en este hicimos 7 puntos, aquí aumenté en todos, llegamos a 14, aquí aumenté 7 más, haciendo 1 sí, 1 no, 1 sí, 1 no, tenemos 21, en el siguiente 1 sí, 1 no, ahora en este momento hago aumento, no, no y aumento, no, no, aumento, no, no, aumento, es decir, cada 2 puntos el siguiente hago aumento. En la siguiente vuelta haré aumento, 1, 2, 3 y aumento. En la siguiente vuelta 1, aumento, 1, 2, 3 y 4 y aumento. En la siguiente vuelta y así, ¿vale? Pues vamos a hacer, así nos vamos a hacer hasta que tengamos 70 puntos. ¿Bien? Esto es 10 vueltas. Estamos 1, 2, 3, 4, la 4 y 6 más hasta la vuelta 10. Que haremos la vuelta 10 y 11 con 70 puntos, ¿vale? Venga. Pues everything you want to dream away. Under this pressure, under this way, we are diamonds, I feel. Bueno, acabo esta vuelta haciendo un aumento. Bien. Vamos a empezar la siguiente por si acaso a alguien le ha quedado alguna duda y luego ya trabajamos cada uno hasta llegar a la vuelta 10, ¿vale? Vamos a iniciar la siguiente vuelta haciendo un punto bajo y marcamos. Volvemos a hacer otro punto bajo y van 2. ¿Sí? Otro punto bajo y van 3. Y si os fijáis, aquí tenemos un punto de aumento. ¿Veis el aumento en la vuelta anterior, en la vuelta anterior, en la vuelta anterior? Pues vamos a ir aumentando siempre ahí. Entonces ponemos nuestro aumento. Bien, hicimos 3 puntos bajos sin aumento. Y ahora otro con aumento. Y seguimos. Sin. Y ahora con. ¿Veis que está ahí el punto de aumento? ¿Lo podéis ver? Estamos haciendo sobre la misma fila, donde el mismo sitio que aumentásemos en las vueltas anteriores, vamos a hacer el aumento. Ahí va, ¿vale? Quitar un poquito este. Ay, mira, pude esconderla. Bueno. No escondí la hebra, me olvidé. 2, 3. Bien, bueno, lo tenemos, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hacer así hasta la vuelta 10. Bien, ya tenemos las 10 primeras vueltas hechas y tenemos 70 puntos. Ahora vamos a hacer una vuelta entera sin hacer aumentos. Bien. Igual voy a marcar la primera de las vueltas, el primer punto, para tener siempre localizado nuestro inicio de vuelta. Bien, ahora vamos a hacer entonces, ay, que se me va la marca. Hacemos toda una vuelta sin hacer ningún aumento y después vamos a seguir aumentando de nuevo hasta tener 91 puntos, es decir, 3 vueltas más de aumentos. Bien, esta sin aumentar nada. Esta recto, sin más, entera normal. Vale. Bien, ya tenemos entonces la vuelta sin hacer aumentos y aquí volvemos a aumentar, que sería pues el punto 10. Bien.
y hacemos el primero de los aumentos. Y aquí otra vez cada 10, como vamos a ir creciendo de 7 en 7, pues cada 10 vamos a hacer un aumento. Y después 2 vueltas más en las que volveremos a aumentar, bien, en el mismo sitio. Importante, si vuestra cabecita es más pequeña, ir midiendo, ir echando un vistazo con el metro por si os pasáis de centímetros. O no llegáis según la lana, el hilo que estéis utilizando, porque nosotros estamos trabajando con un 4, pero según la lana que estemos utilizando, a lo mejor hay que hacer más puntos o menos puntos. Importante, según vayamos teniendo este perímetro, ¿vale? Es el que tenéis que considerar, ¿bien? El perímetro de acá tiene que ser igual que el perímetro de la cabeza, ¿oído? Bueno, pues venga, vamos a hacer esas 3 vueltas más, o en cada caso el perímetro de cada uno, y nos encontramos después. Porque después ya solo tendremos que hacer cuerpo del gorro. A partir de aquí, una vez que tengamos el ancho, la circunferencia que necesitamos, ya no haremos ningún aumento más y sencillamente iremos haciendo vueltas sin aumentar, solo para hacer el cuerpo de nuestro gorro. ¿Vale? Venga, pues vamos a ello. Acabo de terminar la vuelta número 12, en la que he vuelto a aumentar 7 puntos, ¿vale? Y voy a hacer 2 más aumentando 7 en cada vuelta. Después dejaré de hacer aumentos. Hay que medir, la referencia es esta, ¿vale? Este es lo importante, tener que ese perímetro nos mida lo que nuestra cabeza, importante, ¿bien? Bueno, tengo ya el ancho de mi cabeza. Esto, alrededor, ahora mismo mide 55 centímetros, ¿vale? Entonces voy a dejar de hacer aumentos, voy a cambiar la forma de marcar mi primer punto, ¿vale? Porque ya solo me interesa saber dónde está esa primera vuelta, porque voy a empezar a hacer vueltas, vueltas, vueltas sin aumentos. ¿Vale? Ahora mismo estamos en la vuelta 15 y habría que hacer por lo menos hasta la 26, unas 11 vueltas, más o menos. Otro tantito así hacia abajo, más o menos ese es el número de vueltas, ¿vale? Vamos a hacerlas y nos encontramos. Vamos a ver, ya tengo 30 vueltas hechas, ¿vale? Quiero hacer una aclaración sobre el gorro. ¿Cuántas vueltas de aumento tenemos que hacer? Tantas como sean necesarias hasta tener aquí el perímetro de nuestra cabeza. O sea, si nuestra cabeza en este caso es de 56, yo tengo 56 y esto dejo de hacer aumentos cuando mide 56, ¿bien? Los puntos que sean, yo en este caso he necesitado 91, 70, cada uno los que tengan van a ser siempre múltiplos de 7, esto sí, ¿vale? Y luego hacemos vueltas hasta tener más o menos que nos llega hasta el principio de la orejilla. Para hacer ahora nuestra ala y que no sea un gorro que no nos deje ver. Es lo que vamos a hacer ahora. Y de la siguiente manera, vamos a cambiar el color. Vamos a poner este, que es un poquitito más grueso para que nos tenga cuerpo, porque vamos a trabajar con el mismo gancho. Empezamos a hacer y vamos a cambiar el color entonces. Para cambiar el color, empezamos a hacer un punto. Bien. Y metemos el siguiente color. Para terminar nuestro punto. Bien. Para terminar nuestro punto. Ahí ya tenemos cambiado el color. Sencillo hasta aquí, ¿verdad, chicos? Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Hacer aumentos, cada 7 puntos. Y voy a llevar en paralelo estas 2 hebras, la de el color que estamos tejiendo todo el gorro y esta. Solo con el ánimo que nos quede más grueso el ala, para que tenga más cuerpo. Bien, entonces empezamos a hacer puntos. 1,
2, 3, 4, 5, 6 y en el séptimo, ¿veis cómo voy en paralelo dejando? Voy siempre enganchando las hebritas, una para esconder y la otra para sacarla cuando quiera cambiar el color, porque cada 2 vueltas voy a cambiar el color. ¿Vale? Este sería el punto 7 y lleva un aumento. ¿Bien? Así vamos a hacer toda la vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el 7. Aquí otro aumento. ¿Bien? Y luego vamos a hacer esta vuelta y una más sin aumentar nada. Y después ya cambiaremos el color. ¿Vale? Venga, pues vamos a hacer toda la vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos allá, hacemos esta vuelta y la siguiente. Ya tenemos hechas las 2 vueltas con aquí cada 7 veces o cada 6 puntos en el séptimo hacemos un aumento. Vamos a cambiar el color en este último punto y de la misma manera afloro este color, lo acabo con este color y este va a pasar ahí. Tensamos las hebritas y ya vamos a empezar el siguiente colorcito. Lo voy a seguir llevando en paralelo y ya solo hacer esto normal. Cambio el color de forma increíblemente fácil, ¿cierto? Bueno, ahora voy a hacer los aumentos cada 12 puntos. 1, 2, 3, 4. Hemos hecho. Vamos a aumentar ahora cada 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Bueno, pues en el 12 hacemos el aumento. Y seguimos haciendo la vuelta hasta llegar otra vez 11 puntos. Y en el 12 volvemos a hacer el aumento. ¿Bien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y aquí hacemos el aumento. ¿Vale? La secuencia que vamos a hacer para hacer la capita, o sea, este ala del gorro, es la siguiente. En esta vuelta aumentamos cada 12. La siguiente no aumentamos. En la siguiente cambiamos el color, vamos a hacer 2 vueltas de cada y aumentamos en lugar de cada 12, cada 13. En la siguiente vuelta no aumentamos, ¿vale? Vamos a hacer esto mismo, aumento no, 2 veces más, ¿bien? Hasta aumentar cada 12, 13, 12, 12, 13, 14 y 15. Seguimos. Aumentamos cada 12, vamos a terminar la vuelta. Y la siguiente, sí. On the 1st of March, on the holiday, I thought I saw you breathing. Oh, the glory that the Lord has made and the complication. Bueno, vamos allá. Ya terminamos esta segunda vuelta de este color verde, azul, agua marina y ya volvemos a cambiar de nuevo el color. Perdón porque no lo he cambiado, dije que lo iba a hacer, pero no lo he hecho. Y volvemos a traer el color clarito y dejamos el oscuro ahí otra vez en paralelo. Hemos aumentado en esta vuelta cada 12. Vamos a hacer 8 aumentos cada vez. Entonces, ahora cambiando el color, vamos a aumentar en lugar de cada 12, cada 13 y vamos a hacer 2 vueltas, una con aumento y otra sin aumento. Volveremos a cambiar el color al verde y en lugar de cada 13 haremos los aumentos cada 14 puntos. Y haremos lo mismo, las 2 vueltas, ¿vale? Entonces, vamos allá. Vamos a empezar a hacer esta. Acordaros, volvemos a dejar este hilo
siempre pegadito a nuestro trabajo, este y este normal, claro. Bien, entonces vamos a empezar haciendo cada 13 vueltas cada 13 puntos un aumento. Van 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. En el 13 hacemos el aumento, ¿vale? Para que se nos vaya abriendo, pero despacito. ¿Veis que ya va, sin querer, va tomando esa formita? Bueno, pues cada 13 y la siguiente sin aumento. Cada 13 puntos un aumento, en la siguiente vuelta sin aumento. Cambiamos el color y en lugar de cada 13, cada 14, ¿vale? Nos vemos. He llegado de nuevo al final de la segunda vuelta en la que no aumento y tengo que cambiar de nuevo mi color. Y vuelvo a hacer lo mismo que he hecho todas estas veces. Cambio el color al acabar el punto, ¿vale? Y ya lo voy a dejar pegadito ahí para seguir haciendo vueltas con el otro color, ¿vale? A ver, vamos a hacer una pequeña recapitulación. Aquí hemos aumentado cada 6 puntos en el 7, ¿bien? Hicimos 12 aumentos, creo que salían en total. Después hemos cambiado el color y hemos hecho 8 aumentos. Hemos cambiado el color y hemos hecho 8 aumentos en la primera vuelta. En la segunda, no. Ahora, vamos a volver a cambiar el color y vamos a hacer otra vez 8 aumentos. ¿Bien? Y aquí hicimos cada 12 puntos un aumento, cada 13 puntos un aumento, cada 14 puntos un aumento y repetiremos con este color cada 15, ¿vale? Pero bueno, no nos adelantamos, vamos haciendo y vamos a cambiar, hemos dicho, cada 12, 13, cada 14 puntos, ¿bien? Y para que no se queden en el mismo sitio los aumentos, porque los estoy haciendo más o menos en el mismo sitio, lo que voy a hacer es empezar a contar. Aquí voy a hacer el aumento, ¿vale? Lo hago aquí y ahora cuento esos 14 puntos. Así, en lugar de quedarse siempre el aumento aquí está, aquí está, aquí está, pues en lugar de hacer esa fila, pues voy a ir salteándolos. Voy a cambiarlo esta vez y la siguiente lo voy a cambiar. Puedo no cambiarlo, es indiferente, pero así se disimulan, no se ve siempre cómo crece en el mismo sitio. Tenemos ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y en el 14 volvemos a hacer el aumento. Vamos a aumentar 8 puntos en esta vuelta y 8 nuevos al cambiar el color de nuevo, ¿vale? Y vamos allá, entonces con esas vueltas. Ya vamos a hacer estas dos y las otras dos cada uno, ¿ok? O sea, aquí vamos a aumentar cada 14, cambiaremos el color y aumentaremos cada 15. ¿Bien? Una vuelta con aumentos, la siguiente sin aumentos. Y aquí lo mismo, ¿ok? Bueno, pues vamos allá. Bueno, vamos a ver, mirar lo que tenemos ya hecho. 3 vueltas en el color beige y 2 en el color azul agua marina. Y después una y sin aumentos en color azul agua marina. Recuerdo los aumentos. Aquí en esta primera vuelta, cada 6 en el séptimo aumentábamos, ¿vale? En el siguiente no hicimos. Aquí cada 12. En esta no. Cada 13 en esta no. Cada 14 en esta no. Cada 15 en esta no y en esta no, ¿vale? Este ha sido la progresión de aumentos. Y ahora, y para terminar ya nuestro gorro, porque ya si os fijáis, ya tenemos capita, ¿vale? Ya habéis visto las fotos, cómo va. Ya, bueno, esto también lo puedo quitar ya, que no nos dice más nada. Solo quería que supierais acerca de los aumentos y de cómo calcular cuántas vueltas necesita vuestro gorro.
Y ya no me enrollo más. Lo que vamos a hacer en esta vuelta última, ¿vale? Aquí, recuerdo, estas dos últimas no hice aumentos. Voy a volver a cambiar el color, pero este ya no me va a hacer falta más, ¿vale? Con lo cual voy a cortarlo para ir escondiéndolo, porque ese ya no me va a hacer falta. Lo quito. Deciros que de los 100 gramos, fijaros, he gastado, os recuerdo cómo era la lana, que pone por aquí, cuántos metros hay, 105 metros, es decir, he gastado 105 metros, los primeros 50 gramos, y de aquí habré gastado ni la mitad, o sea, unos 70 gramos se llevó, ¿vale? Más o menos. De este algodón que, os recuerdo, tiene 105 gramos. 50% algodón, 50% acrílico. Y de este, que también lo mismo, se llevaría... ¿Este cuánto tiene? Tiene 100 gramos, 50 babú, 50 acrílico, 145 metros. Bueno, este todavía lo mismo, no lleva ni 50 gramos, ¿vale? Para que tengáis un poco las referencias del costo de lana. Bueno, entonces voy a cambiar el color, que no lo había hecho. Bien, cambiamos el color, tiramos bien de ese hilito para que no se nos vaya quedando por ahí. Y ahora vamos a hacer una vuelta de punto deslizado, ¿bien? Toda la vuelta en puntos deslizados. Esta difícilmente la vamos a esconder haciendo puntos deslizados, entonces la dejamos y la escondemos al final. Vamos a hacer toda la vuelta en puntos deslizados. Y con eso habremos terminado lo que es el gorro. Nos faltará solo ponerle un adornito, que por supuesto se lo voy a poner rauda y veloz. Vamos a hacerlo. Bien, bueno, pues vamos allá. Seguimos haciendo toda la vuelta en punto deslizado. Queda preciosa la mezcla de color. Queda un gorro en un tono vintage. La verdad es que este gorro es muy bonito. Tiene unos tonos así muy delicaditos, elegantes, a la vez es fresco. Bueno, creo que tiene muchas facultades estos dos colores que elegí, pero seguro que en cualquier color nos queda espectacular. Mira, ¿veis el efecto que causa el gorro? Tanto de un lado como de otro, queda muy bien. Bueno, pues voy a acabarlo y nos volvemos a encontrar, ¿vale? Bien, estoy en el último de los puntos y lo haré sobre él. Ahí. Para cerrar el resto. ¿Bien? Voy a cortar la hebrita un poquitito más larga y acordaros que a mí me gusta dejar larguitas las hebras para poder engancharlas y esconderlas con toda la comodidad y toda la facilidad. Vale, bueno, voy a hacer algo, lo primero importante. Voy a esconder las hebras porque me ponen un poquito nerviosa verlas y a cortar esta que ya habíamos escondido pero se queda fea. Y nos encontramos ahí de nuevo para hacer el adornito. ¿Vale? Vamos allá. Bien, ya hemos terminado entonces. Hemos rematado nuestro gorrito. Ya tenemos listo por aquí. Y solo vamos a poner un adornito aquí. No nos falta más. ¿Y en qué va a consistir ese adornito? Un pequeño lazo. Vamos a montar yo creo que hay unos 30 puntos. Y esto tiene 17 centímetros. A ver. Vamos a cerrar esto para coserlo, para tejerlo en redondo. Y que sea más cómodo. Vamos a ver cuántos centímetros nos tiene. Así el lacito, unos 8 centímetros. Sí, unos 8 centímetros. Yo creo que así puesto aquí, ¿verdad? Más o menos estará bien. Bueno, pues vamos a hacer 6-7 vueltas en puntos bajos. Voy a ir escondiendo la hebra también, como siempre. 6-7 vueltas de puntos bajos sin aumentos y sin nada. Todos los puntos tal cual van viniendo.
¿vale? Y nos volvemos a encontrar. Hagamos con todas las hebritas esto. No me lo creo. Vamos a enganchar todas las hebritas. Ahí está. Bien, pues vamos a hacer esas 6-7 vueltas en redondo de este lacito que vamos a hacer. Creo que 7. 7 mejor que 6. 2, 4, 6, 7, sí. Creo que 7 puede ser un número razonable de vueltitas para luego cerrarlo un poquito y tener ahí nuestro lazo. Vamos a hacer estas 7 vueltas y nos encontramos. Bien, tengo ya las 7 vueltas. 2, 4, 6, 7 vueltas para hacer el lacito. Bien. ¿Qué voy a hacer ahora? Mirar. Ya tenemos las 7 vueltas terminadas y ahora ya acabamos cerrando un punto deslizado como para cerrar la vuelta y cortamos la hebra. Ya estaba cortada. Qué despiste. Ya la había cortado. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a darle la vuelta. Vamos a hacer toda una fila de puntos deslizados. Entonces, sacamos la hebra, pasamos la hebra por acá y empezamos a hacer puntos deslizados. 1, 2. ¿Cuál es el objetivo de esto? Lo vamos a ver ahora mismo. Que se nos quede esta rayita por aquí. ¿Vale? Para que sea un ligero adorno el que lleve nuestro lazo. Entonces vamos a hacer un adornito a un lado y al otro, en esta esquina y en esta. Ahí tenemos. Oh, the glory that the Lord has made, and the complication when I see His face in the morning in the window. Y esto mismo, o lo que es igual, esto mismo vamos a poner aquí, en el otro lado, ¿vale? Lo voy a hacer ahora mismo, cortando la hebra. Y repitiendo en el otro lado. Nos vemos ahora. Bien, ya tengo el lacito preparado y una bridita, un enganche que hice con 3 puntos, subí, bajé y luego lo junté. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es, con todo el cuidado del mundo, que no va a ser fácil, ir pasando este lacito por... Ahí está, ya lo tenemos. Ahora solo hay que extenderlo, ¿eh? Tampoco vamos a hacer... No vamos a pasar, no vamos a pasar, vamos a pasar, vamos a poner ahí. Bien, y ahora solo vamos a acomodarlo. ¿Habéis visto? Ahí. ¿Qué tal? ¿Se ve? Lindo, ¿eh? ¿Y qué más? Lo pego ahí. Bueno, ¿espectacular o no? Creo que es una cucada. Lo voy a pegar aquí y ya tendremos así, que se vea de los dos lados y se hunda un poquito ahí. Lo voy a coser y tenemos listo nuestro gorrito. ¿Bien? Bueno, pues solo queda eso. Vamos a ello. Aquí está nuestro gorrito terminado. A ver estas hebritas que hay por aquí. ¿Qué os parece nuestro gorrito? Bueno, deciros que, bueno, ya habéis visto las fotos, pero nos ofrece muchas posibilidades, mucha versatilidad, porque podemos ponerlo así. De un lado nada más. De un lado, bueno, no me enrollo, habéis visto las fotos y ahora veréis algunas otras más. Si os ha gustado, darle al like, suscribiros al canal y, como siempre, pues ser felices. Yo ya lo soy. Y poco más.
Ahí estamos. Nos vemos en el próximo. Oh, you make me feel that kind of love again.